Capítulo 101. El Lord de la cima del pico puesta de sol dejó salir un frío bufido y sacudió su manga derecha. Instantáneamente, una poderosa fuerza descendió sobre los asustados y temblantes discípulos del pico puesta de sol. Para ellos, se sentía como si hubiera montañas aplastándolos, haciendo que dejaran salir chillidos de dolor miserables. Los hermanos sentían aún más presión que los demás. Sus rostros se retorcían de dolor y sus bases de cultivo empezaron a sacudirse. A pesar de que su odio por Bai Xiaochun solo aumentaba, no podían dejar que nada de eso se viera en sus rostros. Todos ustedes, será mejor que se vayan de inmediato a la ribera norte. Vayan a meditación aislada y no salgan por 10 años. A pesar de que el Lord de la cima del pico puesta de sol fue quien tomó acción, estos eran los discípulos de su propia montaña. Aunque parecía estar actuando severamente, en realidad le tenía simpatía a su causa. Con un movimiento de su manga, hizo que un poderoso viento apareciera y arrojó lejos a los discípulos del pico puesta de sol. Regresando su mirada hacia Bai Xiaochun, colocó otra sonrisa en su rostro y dijo lentamente, «Xiaochun, ¿ahora te acuerdas?» Bai Xiaochun sabía que no debía llevar las cosas demasiado lejos. Las cosas ya estaban saliendo bastante bien para él, así que se aclaró la garganta bastante satisfecho. «Jajaja. No hay necesidad de todo esto, hermano mayor. Como un discípulo prestigioso y el hermano menor del líder de la secta, ¿cómo podría rebajarme al mismo nivel que esos escandalosos sobrinos de la secta? ¡Qué montón de chicos traviesos y mal portados! La manera en la que Bai Xiaochun actuaba como si realmente fuera de la misma generación que él, hizo que el Lord de la cima del pico puesta de sol hiciera muecas por dentro. A un lado, Zheng Yuandong aclaró su garganta, y una vez más deseó poder retractarse de su impulsiva decisión de hacía algunos años. Bai Xiaochun ignoró las extrañas miradas y sacó su pecho. Suprimiendo su sensación de orgullo, se preparó para terminar de explicar la fórmula de la píldora. En este punto, Li Qingou se aclaró la garganta. Las píldoras creadas por uno mismo son preciosas para los boticarios, dijo fríamente. Me pregunto qué más habrá preparado la Ribera Norte para ofrecer a cambio de la fórmula. Bai Xiaochun parpadeó, y luego se quedó allí mirando hacia los 4 lores de las cimas de la Ribera Norte. Los lores de las cimas intercambiaron miradas. Luego la vieja mujer del pico pétalo de lirio sacó una perla verde llena con una neblina que le daba vueltas. Los pulsos magnéticos que emitía hicieron que todo en el área se llenara de ondulaciones. Esta es una perla protomagnética, explicó, extraída del corazón de un gigante protomagnético. Dado que contiene un poco de poder protomagnético puro. Al usarla por sí sola, puede ejercer influencia en todos los objetos mágicos dentro de cierta área. Incluso a cultivadores en el establecimiento de la fundación, se puede considerar un tesoro extraordinario. Será difícil usarla directamente con solo una base de cultivo en la condensación de Qi. Sin embargo, el pabellón cuerno celestial justamente tiene un par de alas espirituales magnéticas, las cuales, si se usan junto a la perla protomagnética, pueden ser un as bajo la manga muy poderosa en la etapa de condensación de Qi. Con esas alas, podrás moverte tan rápido que incluso un cultivador en el establecimiento de la fundación tendría dificultades para mantenerte el ritmo. Bai Xiaochun, por haber tomado el primer lugar en las batallas de elegidos, tienes el derecho de seleccionar cualquier tesoro que quieras del pabellón de elegidos. Ya me he tomado la libertad de traer las alas espirituales magnéticas para ti, junto con la perla, para intercambiarla por la fórmula de la píldora. Mientras las palabras salían de su boca, la vieja mujer ondeó su mano derecha, haciendo que un par de alas verdes aparecieran. Ellas, junto con la perla, volaron y se quedaron flotando frente a Bai Xiaochun. Los ojos de Bai Xiaochun empezaron a brillar. Ya se podía mover increíblemente rápido, pero si un cultivador en el establecimiento de la fundación realmente quisiera perseguirlo, no sería capaz de escapar de él. Sin embargo, con la perla protomagnética y las alas espirituales magnéticas combinándolas con su propia velocidad, se podrá mover con una rapidez increíble. Un objeto salvavidas como este era algo que dejaba su corazón latiendo fuertemente. Además, continuó la vieja mujer con una sonrisa forzada, si la suerte está de tu lado, podrías incluso ser capaz de sentir la manifestación del poder protomagnético.
Con esto, podrías ser capaz de obtener la iluminación sobre una de las 10 magias secretas de la secta corriente espiritual, la repulsión gravitacional arcana. Bai Xiaochun se lamió los labios y estaba justo a punto de aceptar, cuando repentinamente se detuvo y se volteó hacia Li Qingou, para ver si aprobaba esto o no. Hacía tiempo que había empezado a ver a Li Qingou como uno de sus propios familiares, y, por lo tanto, seguiría su consejo. Si Li Qingou le pedía que entregara la fórmula de la píldora, entonces Bai Xiaochun lo haría sin dudar. Para él, era solo la fórmula de una píldora. Para la Ribera Norte, era una reliquia sagrada. La verdad era que Bai Xiaochun tenía muchas píldoras extrañas en su bolso de almacenamiento. De hecho, ya estaba llegando a la conclusión de que debería empezar a probar algunas de ellas para ver qué efectos milagrosos podrían tener. Li Qingou le dio un vistazo a la perla protomagnética y las alas espirituales magnéticas, luego se volteó hacia los 4 lores de las cimas de la Ribera Norte. Eventualmente, su mirada se posó sobre la vieja mujer. Con ojos resplandecientes, dijo repentinamente, agreguen una de las otras 10 magias secretas, el legado de la Ribera Norte, el reino del pantano. Tan pronto las palabras salieron de su boca, los párpados del líder de la secta Yuandong temblaron. Imposible. Rugió el lord de la cima del pico puesta de sol furiosamente. No era el único que estaba en desacuerdo tan apasionadamente. El lord de la cima del pico sendero arqueado, un viejo, observó fijamente a Li Qingou con los ojos bien abiertos. Li el estafador aparece de nuevo. Dijo con una risa burlona: esto es absurdo. El reino del pantano es un legado de la Ribera Norte, una de las primeras 10 magias secretas de la secta corriente espiritual. Es una técnica del rango más alto, al mismo nivel que la aparición de fantasmas nocturna. Absolutamente no. No hay ninguna manera de que se la demos a alguien de la Ribera Sur. Bai Xiaochun observó a la conmoción arriba de él, y cuando escuchó al lord de la cima del pico sendero arqueado llamar a Li Qingou como Li el estafador, quedó boquiabierto. ¿Se supone que eso sea un chiste?, dijo fríamente Li Qingou sacudiendo su manga. Hace 1000 años, la aparición de fantasmas nocturna era el legado del pico caldero violeta. Ustedes los de la Ribera Norte estuvieron felices de llevárselo en un intercambio, pero ahora que la Ribera Sur quiere intercambiar por una de las magias secretas de su legado, ¿se rehúsan? Ridículo. Los lores de las cimas estaban sin palabras. El lord de la cima del pico colmillo de fantasma era una figura parcialmente traslúcida, cuyos rasgos faciales no se podían ver claramente. Mientras suspiraba, dijo, la aparición de fantasmas nocturna encaja perfectamente con nuestro pico colmillo de fantasma. Además, eso pasó hace muchos años. No vale la pena mencionarlo ahora. En cuanto a lo concerniente al reino del pantano, solo un puñado de personas la han cultivado con éxito alguna vez, tales como el patriarca Ala Celestial hace 8000 años. Nadie más ha logrado hacer algo con ella además de producir algunos espíritus inútiles. Es demasiado difícil. Lord de la cima Li, ¿por qué haces las cosas difíciles para nosotros? ¿No hay reino del pantano? Entonces no habrá fórmula, dijo Li Qingou con una firmeza que podría arrancar uñas y cortar hierro. Bai Xiaochun mantuvo su mirada arriba fascinado mientras los lores de las cimas discutían sobre el reino del pantano. Había estado bajo la impresión de que la oferta ya era bastante buena, a pesar de que el reino del pantano siempre le había sonado interesante. Al mismo tiempo, tuvo un nuevo entendimiento de Li Qingou. Realmente le estaba proveyendo de un excelente ejemplo de cómo arrancarle un ojo de la cara a alguien. ¿Podría ser por eso que había sido llamado Li el estafador? Habiendo llegado a este punto en sus pensamientos, Bai Xiaochun miró hacia Li Qingou con ojos brillando de admiración. Los lores de las cimas de la Ribera Norte se quejaron un poco, pero al final, accedieron a las demandas. A pesar de que la magia secreta de su legado era importante, la píldora medicinal era aún más valiosa para ellos. Unos momentos después, Li Qingou le dijo a Bai Xiaochun que explicara la fórmula completa de la píldora afrodisíaca. Considerando que tan importante era la píldora, los lores de las cimas hacía tiempo que habían sellado el área alrededor tan firmemente que nadie sería capaz de escuchar a escondidas. Después de que Bai Xiaochun terminó, los 4 lores de las cimas se tomaron un poco de tiempo para examinar la fórmula completa.
Luego asintieron, y la vieja mujer del pico pétalo de lirio arrojó una tablilla de jade azul hacia Bai Xiaochun. El reino del pantano es una de las más poderosas de las 10 magias secretas. Es una habilidad divina que requiere que observes a 100 bestias diferentes, y uses ese conocimiento para crear tu propio espíritu de esencia vital. Crear algo de la nada, usar el agua de pantano para darle forma, e invocar un reino físico. Por los últimos 10.000 años, todos los que habían intentado formar un espíritu de esencia vital en la secta corriente espiritual, solo habían producido criaturas simples y ordinarias. Las únicas excepciones fueron el patriarca Ala Celestial, quien formó una tiránica gárgola Ala Celestial, al igual que unos pocos más como él. En cuanto al tipo de espíritu de esencia vital formado, eso depende del entendimiento respecto a criaturas espirituales de quien lo cultive. Si 100 personas cultivan el reino del pantano, 100 espíritus de esencia vital distintos resultarán, algunos poderosos, otros débiles. Algunos, como la gárgola Ala Celestial, son increíblemente poderosos. Otros producen nada más que un conejo o una serpiente. Bai Xiaochun, eres un discípulo de la Ribera Sur, y a pesar de que existe competencia y rivalidad entre las riberas norte y sur, todos somos parte de una familia. Realmente espero que puedas tener éxito cultivando tu propio espíritu de esencia vital. Por supuesto, a pesar de sus palabras, ni ella ni ninguno de los otros 3 lores de las cimas realmente creía que Bai Xiaochun tendría algún éxito en su cultivo del reino del pantano. Por supuesto, una razón para ello, era que el reino del pantano requería que el practicante observara cuidadosamente y estudiara un gran número de criaturas espirituales, algo que era prácticamente imposible de hacer en la Ribera Sur. Después de haber completado la transacción, los 4 lores de las cimas de la Ribera Norte se fueron volando junto a Zhen Yuandong. Li Qingou se quedó atrás. Había algo de calidez en sus ojos, pero se ocultó bajo una mirada aguda que apareció repentinamente. Empezó a regañar a Bai Xiaochun, diciéndole que no se volviera arrogante por haber tomado el primer lugar en las batallas de elegidos. Incluso le dio algunos consejos respecto a su base de cultivo, y finalmente le dio un poco de información más detallada respecto al brazalete que le había dado, al igual que la perla protomagnética. La perla protomagnética y las alas espirituales magnéticas serán de gran ayuda para ti. Tómate el tiempo de familiarizarte con el uso de ellas. En cuanto al reino del pantano, es una magia aún más profunda que el arsenal de plantas mágicas que tenemos en el pico nube fragante. Por cierto, la escritura de la formación del mar del dragón y el mamut fue creada por el patriarca fundador de la secta, quien lideró la campaña desde el delta del río Alcance Celestial hasta las partes bajas. Asegúrate de estudiarla bien. Hará las cosas mucho más fáciles para ti cuando te enseñe la técnica del arsenal de plantas mágicas. Después de exhortarlo un poco más, se volteó para partir. Conmovido profundamente, Bai Xiaochun juntó sus manos y se inclinó profundamente. Sin embargo, no pudo contenerse de preguntar con curiosidad, «Tío Li, ¿por qué te llamaron Li el estafador?» Eso fue ridículo. Li Qingou se detuvo en medio de su vuelo. Con su rostro tornándose sombrío, miró fijamente a Bai Xiaochun y dijo, «Deja de meterte en los asuntos de los adultos. Solo recuerda que nosotros los boticarios atesoramos el Dao de la medicina. No damos las cosas simplemente de gratis». Dicho esto, Li Qingou partió. Mientras más pensaba en ello Bai Xiaochun, más empezaban a brillar sus ojos con elogio. Ahora estaba casi completamente convencido de que adquirir píldoras medicinales de Li Qingou debe de ser bastante doloroso para la mayoría de las personas. Después de que Li Qingou se fue, Bai Xiaochun regresó a su cueva de inmortal. Ahora que sabía que la escritura de la formación del mar del dragón y el mamut había sido creada por el patriarca fundador de la secta, su corazón se llenó de admiración. En la introducción de la escritura, el patriarca fundador habló sobre grilletes. Me pregunto qué serán exactamente esos grilletes. Después de pensar un poco más, se le ocurrieron algunas ideas, pero no tenía manera de confirmar de si eran o no correctas. Sacudiendo su cabeza, sacó la perla protomagnética y siguiendo las instrucciones que le dio Li Qingou, la puso en su boca y se la tragó. La perla se disolvió convirtiéndose en una niebla que fluyó por su cuerpo y terminó reposando sobre la región de Su Dantian.
No había nada incómodo sobre la sensación que producía, de hecho, incluso se sintió un poco más ligero. Después de moverse alrededor un poco, se dio cuenta de que podía moverse aún más rápido que antes. Era casi como si ahora existiera una extraña conexión entre él y sus alrededores. Lleno de una sensación maravillada, sacó las alas espirituales magnéticas. Eran verdes, y tan finas y delgadas como las alas de una cigarra, casi transparentes. Después de un momento, Bai Xiaochun exhaló algo de energía espiritual hacia las alas, y empezaron a derretirse. Le tomó el tiempo que toma en quemarse un palillo de incienso, y durante el proceso, sus ojos brillaban. Eventualmente, las alas se derritieron en su mano, y luego aparecieron en su espalda. Como sangre disolviéndose en agua, se volvieron una parte de él, y eran tan fáciles de controlar como sus propios brazos. Con una expresión radiante, tan solo pensándolo, las alas se sacudieron. Instantáneamente se transformó en nada más que imágenes residuales, disparándose a alta velocidad hacia las paredes de la cueva de Inmortal. Dejó salir un chillido mientras intentaba detenerse, pero no estaba familiarizado con el control de las alas y terminó chocando contra la pared. Un estallido se escuchó, y la cueva de Inmortal entera se sacudió. Afortunadamente, el cuerpo carnal de Bai Xiaochun era bastante resistente, y no le pasó nada más además de haber terminado incrustado en la pared de piedra. Después de que pasara un momento largo, se desplomó de vuelta al suelo y dejó salir un quejido. Apretando sus dientes, se esforzó para ponerse de pie y darle un vistazo al lugar en el que había impactado con la pared. Sin atreverse a hacer más pruebas adentro, salió caminando, se armó de valor y una vez más empezó a sacudir sus alas. En un parpadeo, estaba lejos a la distancia. Unos pocos días después, ya estaba mucho más familiarizado con el control de la velocidad de las alas, y era una sensación maravillosa. Se sentía casi invencible. Jajaja. Soy tan rápido que ni siquiera el anciano Zhou podría alcanzarme. Levantó su cabeza y se rió felizmente mientras volaba alrededor del aire en círculos antes de regresar a su cueva de Inmortal.